La verdadera oración es la que nos hace superar esa separación de nuestra inteligencia y voluntad. Por ejemplo, cuando uno piensa Dios existe o en Él se encierra todo aquello que satisface las aspiraciones del hombre. Esa verdad no es mía hasta que no la hago pasar por el alma, hasta que no la hago subjetiva, existencial. Por eso con la oración, con la verdadera oración, se concreta lo que llaman la elección radical del infinito, de la eternidad o de Dios. Eso es lo que explica el padre Fabro en ese libro de La preghiera en el pensiero moderno, donde habla de la oración como acto de la libertad, donde se da esa elección radical de Dios. Bien, San Juan de la Cruz eligió radicalmente a Dios, lo buscó y buscó que todos los que entraban en contacto con Él hiciesen lo mismo. Y creo que eso es la explicación de por qué atrae tanto su persona y su doctrina. Es notable cómo mientras más le aplicamos las ciencias a San Juan de la Cruz, nos encontramos con cosas admirables, ¿no? Era un hombre inteligente, sensible, artista, un pensador original. También era muy servicial, trabajador, hábil para el gobierno. Pero siempre queda como de fondo este pensamiento: era un hombre de Dios. Y así podemos leer sus libros, sus poemas, y vemos que habla bien de tantas cosas, de los apetitos, de las virtudes del hombre, de la naturaleza. Tiene una genialidad poética única, una agudeza de pensamiento, una capacidad de síntesis increíble. Pero terminamos de ver eso y no es que pensamos en un poeta o en un pensador original, sino que era un hombre de Dios. De eso trató su vida, de hablar de Dios, de cantar las obras de Dios y de hacer que las almas lleguen a la unión con Dios. Por eso quería hablar en esta especie de conferencia de dos puntos. En el primero, cómo rezaba San Juan de la Cruz, y en el segundo, cómo enseñaba a rezar, a hacer oración. Y entonces vamos a terminar analizando esas tres señales que da para que el alma pase de la meditación a la contemplación. Fue este santo de grandísima oración y muy dado a ella. Y continúa el mismo testigo, hablando de los libros de San Juan de la Cruz, dice: los cuales le vi componer y jamás le vi abrir libro para ellos, sino del trato que tenía con Dios, que se echaba bien de ver que esas experiencia y ejercicio, y que pasaba por él aquello que dice. Otro testigo le escuchó decir al santo que la ordinaria presencia de Dios nuestro Señor que traía era traer su alma dentro de la Santísima Trinidad, y que en compañía de aquel misterio de las tres divinas personas le iba muy bien a su alma. Esta ordinaria presencia es la que impregna toda la vida de San Juan de la Cruz, todas las actividades que hacía, donde lo encontramos así, porque el hombre más vive donde pone el amor que donde pone el esfuerzo. Recuerdan sus testigos, su continuo hablar era de Dios, así en recreación como en otros lugares, y tenía tanta gracia en tratar de esto, que en recreación, tratando cosas de Dios, nos hacía reír a todos y salíamos con sumo gusto. Este gusto le teníamos en los capítulos y en las noches. Las palabras de Dios que salían de su boca no eran frías como las que nacen del estudio, sino palabras que pegaban calor y deseos de mejorar vida y buscar a Dios. Habla siempre de Dios, de las cosas de Dios, de los hechos, de las personas a la luz de Dios. No se cansa ni cansa. Se adapta a las circunstancias, que hasta en los momentos de recreación habla de temas espirituales. Se vuelve gracioso, hace reír, pero siempre hablando de Dios, porque vivía esto como una ordinaria presencia. Quizás eso es lo que más nos enseña y nos atrae
esa inmediatez de Dios de San Juan de la Cruz. Ciertamente creo que es lo que más nos hace falta. Lo describen como rezaba el santo sus testigos. Dice uno, notóle mucho la continua y perseverante oración que tenía en el tiempo que le conoció. Se veía claro que en el santo que siempre andaba en oración y de continuo oraba. Y un relato parecido tenemos de los últimos meses de su vida, cuando llega a la Peñuela, después del capítulo ese 91 que queda sin cargo y oficio. Dice, lleno de contento de verse sin oficio y desocupado para más servir a Dios, gastaba santamente el tiempo y se levantaba antes que fuese de día y se iba a la huerta y entre unos mimbres, junto a una acequia de agua, se ponía en oración hasta que el calor del sol lo echaba de allí y se venía al convento. Y decía misa con mucha devoción, y acabada la misa se venía a su celda y se ponía en oración. Y en esto gastaba todo el tiempo que quedaba después de las cosas de la comunidad y oficios divinos. Entonces hacía oración larga, continua. Cuando iba de viaje le gustaba adentrarse en el bosque a rezar o buscar una sequía, un poco de agua. Siempre le gustaba rezar mirando al agua, porque decía que tenía algo muy singular que lo llevaba a Dios. Santa Teresa, gran sabedora de lo que es el trato con Dios, dejó dicho que San Juan de la Cruz tenía harta oración y buen entendimiento. Podemos ver cómo rezaba también en sus escritos. Es compositor de oraciones. Por ejemplo, en sus poemas, en esos romances que tiene hermosos de la Encarnación, que se parece un poco, se inspira en Isaías, ¿no? Que también es profeta y poeta, Isaías, en el Rorate Cheli, dice así, oh, si ya rompieses esos cielos y vería, con mis ojos que bajases y mi llanto cesaría. Regad nubes de lo alto, que la tierra lo pedía, y ábrase ya la tierra, que espinas nos producía, y produzca aquella flor con que ella florecería. También las canciones, la primera del cántico, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? O esa otra, la número 11, que dice, descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. O también en La Llama, el último verso de la primera que dice, rompe la tela de este dulce encuentro. Todas modos de oraciones, hermosas oraciones. También en prosa, por ejemplo en La Llama, leemos, recuérdanos tú y alúmbranos, Señor mío, para que conozcamos y amemos los bienes que siempre nos tienes propuestos, y conoceremos que te moviste a hacernos mercedes y que te acordaste de nosotros. Bueno, hay millones de oraciones en sus escritos, o formas que podemos ver de oración, pero la única que viene publicada así como oración del alma enamorada está en el número 26 de los dichos de amor, luz y discreción. Realmente es hermosa, le insiste a Dios, ¿no? Como la viuda del Evangelio, y al final termina agradeciendo y dándose cuenta de todo lo que Dios le ha dado. Comienza así, Señor Dios mío, amado mío, si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que es lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia y serás conocido en ellos. Y si es que esperas a mis obras para con este medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas que tú quisieras aceptar y hágase. Y si no esperas mis obras, ¿qué esperas? ¿Por qué te tardas? Y sigue. Hermosa oración que pueden releer. La oración de San Juan de la Cruz era muy potente, poderosa oración la de San Juan de la Cruz. Cuento 3 anécdotas. La primera es cuando está en Ávila, en la Encarnación, es confesor, y hay una monja enferma, y lo mandan a llamar urgente, sube, y la que lo estaba cuidando, que es la que cuenta la anécdota, se llama Ana María. Cuando llega le dice al santo, Padre, ¿cómo ha sido esto? Buena cuenta ha dado de su hija, pues se le ha muerto sin confesar y sin sacramentos.
Fray Juan no responde, baja al coro, se arrodilla y queda en oración. Al rato llegan alborozadas algunas monjas diciéndole que la difunta ha vuelto en sí. Sube el santo a la habitación de la enferma y dice sonriente a Ana María, hija, ¿está contenta? La trajo de nuevo para darle los sacramentos. También se cuenta en la Peñuela, de hecho hay un monumento que recuerda esto, es que el hermano Cristóbal quería limpiar, entonces prendió fuego y el fuego empezó a abrasar todo y se venía al convento. Entonces dice que se puso en oración entre el fuego y el convento, se pone de rodillas y con ella se detuvo el fuego y volvió hacia atrás con la misma fuerza sin que pasase de allí y se apagó. Hay más anécdotas, la última es la que está en Segovia y estaba en Segovia y venían tormentas. Entonces cuenta este fray Bartolomé de Jesús, sabe que el Santo Padre tenía don de Dios contra las tempestades y truenos. Y esto lo sabe porque en Segovia, cuando algunas veces se le levantaban truenos o tempestades, decía el santo a este hijo, hijo, vaya por el agua bendita. Y trayéndosela, con hacer el santo la señal de la cruz sobre las nubes y comenzar a rezar, veía cesaban los truenos y tempestades y se serenaba todo. Poderosa la oración de San Juan de la Cruz. Vamos al segundo punto, cómo enseñaba a rezar. Dice Fray José de Jesús María Quiroga, uno de los primeros agiógrafos del santo. Nuestro padre Fray Juan de la Cruz recibió esta sabiduría escondida, tan copiosa luz divina, que por singular don le fue concedido aquel tan subido grado de ella, de que dice Santo Tomás, que no sólo se extienda al conocimiento y contemplación de altísimos misterios, mas también a la sabia enseñanza de ellos, para poderlos enseñar a otros y comunicarles la misma luz según disposición de cada uno. Porque tuvo esta gracia con tanta gran excelencia que con sus palabras no sólo iluminaba los entendimientos, mas también movía y enamoraba la voluntad de lo mismo que enseñaba. Y Diego de la Concepción, que es natural de Caravaca, estuvo con el santo los últimos 8 años de su vida, cuenta así: acostumbraba el santo el llamar a los religiosos por su orden a la noche, unos una noche, otros otra, pasándolos así todos de continuo y pedirles cuentas de cómo les iba en la oración. Y así los enseñaba en ella cómo se debían de haber, así con nuestro Señor como con sus tentaciones, en que mostraba el cuidado que le daba el aprovechamiento de todos. Es decir, les pedía cuentas de la oración, les tomaba la oración. Y esto con los religiosos, pero también con los laicos. Hay también anécdotas de cómo le enseñaba a rezar a los laicos. Había una pareja en Segovia, un matrimonio, que deciden los dos hacerse religiosos. Él se hace sacerdote, ella entra con el nombre de Mariana de la Cruz y tenía grandes dificultades para rezar. Lo consulta al santo, le abre su alma y Fray Juan le dio modo de oración tal cual había menester, con la luz del cielo que tenía para guiar almas. Y unas veces alentándola y otras casi forzándola a la perseverancia de la oración por el modo de ejercicio que le daba, aunque a los principios la dicha religiosa sentía gran dificultad, el dicho siervo de Dios en breve la adelantó de manera con su enseñanza que vino a ser gran contemplativa, muy aventajada en todo género de virtud y particularmente en la oración y trato unitivo con Dios. Bien, eso es un poco todo lo anecdótico. Pero también tenemos un escrito que es de Fray Francisco de la Madre de Dios, que nace ahí en Pastrana, entra al noviciado allí, profesa allí, después lo nombran maestro de novicios, 15 años como maestro de novicios, gran devoto de la Virgen. Él es el que consigue que los carmelitas después de vísperas todos los días le recen las letanías lauretanas a la Virgen.
también fue definidor general. Bien, él tiene muchos escritos. Uno es un librito que llama Introducción y modo de tener ejercicios. Se imprimió en Valencia en 1774. Bueno, allí, al final, tiene un capítulo que lo titula así: Modo de meditar que enseñaba nuestro venerable padre Fray Juan de la Cruz. Tiene el mérito, es muy breve el capítulo, son dos hojas, y tiene el mérito de que todavía estaban frescas las enseñanzas de San Juan de la Cruz, y entonces, datos muy ciertos, tiene que haber sido así. Escribe Fray Francisco de la Madre de Dios: aunque nuestro venerable padre en sus libros no trata de propósito de la meditación, sino que la supone, con todo eso la practicaba con grande acierto y fruto de esta manera. Dividíala en 3 partes. La primera, representación de los misterios sobre que se ha de meditar por semejanzas materiales en la imaginación. La segunda, ponderación intelectual sobre los misterios representados. La tercera, quietud atenta, amorosa y agradecida a Dios. San Dionisio aconseja que se pase presto de la primera, representando simplemente el misterio como pasó. En la segunda aconseja el santo se detenga algo más, ponderando la circunstancia de quién es el que padece, qué es lo que padece y por quién lo padece, y luego pase a la quietud pacífica, amorosa y sosegada de fe. En las 2 primeras partes se dispone el alma para orar y para hablar con Dios, pero si no pasa a la tercera, no ora ni habla con su majestad, sino consigo mismo, como afirman los maestros de la teología mística. Y por esto dice San Bernardo que la tercera es fruto de las 2 primeras, porque en ella se negocia con Dios, y así no llama oración a la meditación discursiva, sino a la consideración atenta de Dios después del discurso. Resumo un poco y continúa así: lo primero, que gastasen poco tiempo en la representación de figuras formadas por la imaginación y que no hiciesen mucha fuerza para formarlas o retenerlas. En la segunda parte, que es la ponderación, les enseñaba a detenerse más, considerando el misterio representado, como si era la pasión de Cristo, ponderando la grandeza del Hijo de Dios y su misericordia, que quiso padecer tanto por el mismo que le había ofendido. De esta ponderación actual levantaba las almas a la quietud atenta, amorosa en Dios, en una luz sencilla de fe. Y esto se hace cuando se quieta la operación intelectual y queda el alma atendiendo a Dios devotamente, puesta en acto de amor, el cual, según declara Santo Tomás, no es otra cosa que la aplicación de la voluntad a Dios como a su bien. Y cuanto es más continuo este acto, tanto es más eficaz su efecto, como prueba el mismo santo con el ejemplo del que se pone al sol o al fuego, que con la continuación recibe mayor calor. En esta quietud atenta enseñaba a detenerse más, porque, como dice San Dionisio, allí dejamos de ser nuestros y quedamos como divinizados, y se nos dan los aumentos de los dones infusos para unirnos con Dios. En esta quietud amorosa enseñaba a hablar con Dios, no con discursos del entendimiento, sino con voces del afecto, que son las que más negocian con su majestad, como San Gregorio afirma. Enseñaba también a aplicar la oración a la mortificación de las pasiones y adquisición de las virtudes, aconsejándoles que en esta quietud atenta aplicasen eficazmente los deseos a que nuestro Señor les concediese las virtudes que se sentían más necesitados y los librase de los apetitos que le hacían mayor guerra. Y termina así: enseñábales que en el demás tiempo del día mortificasen sus apetitos y pasiones desordenadas. Para facilitar esta mortificación les daba por principal medio la frecuente memoria de Cristo, y que se hubieran en todas las cosas como si hubiera su majestad. Bien, hasta aquí el gran testigo fidedigno Francisco de la Madre de Dios. Es decir, entonces dividía la meditación en esos 3 momentos, el más importante el último. Fíjense cómo remarcaba el tema de los deseos, y después de eso que nos han enseñado siempre, que
la oración mejora según lo que pasa fuera de la oración, es decir, durante el resto del día, que se aplicasen a la mortificación. Hay un benedictino, Casiano Rojo, que tiene un librito de la oración mental según Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y escribe lo siguiente: bueno será notar que este método no pertenece como invención original a San Juan de la Cruz, sino que en él, como en otros muchos puntos de sus obras, el místico doctor reproduce, revistiéndola de unción penetrante y sublime poesía, la doctrina que, de un modo más escolástico y por lo tanto más conciso, expusiera ya en sus obras el doctor angélico. Y otro fraile, José de Jesús María Quiroga, que entra a los carmelitas descalzos ahí con la muerte de San Juan de la Cruz 4 años después. Después también a él lo nombran historiador de la orden, entonces empieza a visitar toda la provincia, todos los conventos, usa también todo lo que son las preparaciones esas para el proceso de beatificación, para escribir la vida de San Juan de la Cruz. Bueno, él tiene un escrito que lo publica el padre Gerardo, en esto que son es la edición que hace el padre Gerardo de San Juan de la Cruz en 1912 en Toledo, que fíjense son las obras de San Juan de la Cruz, pero es enorme. ¿Por qué? Porque tiene muchos apéndices y estudios preliminares, que básicamente los va tomando de lo que dejó Andrés de la Encarnación, otro gran sanjuanista que no llegó a publicar sus cosas. Bueno, él al final del tercer tomo, padre Gerardo publica este estudio de José de Jesús María Quiroga, que lo titula así: Don que tuvo San Juan de la Cruz para guiar a las almas. Y en este apéndice lo que trata es de mostrar la pureza de la doctrina sanjuanista comparándola con la del Santo Tomás. Extraigo solo de ahí un texto que me gustó mucho, en el que Santo Tomás va comentando al Dionisio, en el de Divinis Nominibus, y dice que el alma contemplativa tiene 3 cualidades. Leo el texto, es un párrafo nomás. Dice Santo Tomás: pero se requieren 3 cosas para que nuestra oración se acerque a la Trinidad. Primero, la sensualidad debe ser purificada de todos los apetitos carnales y mundanos por los que somos seducidos y arrastrados. Y Dionisio toca esto cuando dice castissimis orationibus. En segundo lugar, nuestra inteligencia no debe ser empañada por las tinieblas de lo imaginario, que se produce en quienes no quieren comprender las realidades espirituales más como realidades corporales, como quienes han afirmado que Dios está representado por la figura de un cuerpo humano, por lo que se impide el elevarnos hacia Dios, y en cuanto a eso dice reveladamente. En tercer lugar, es necesario que nuestra voluntad esté ordenada a Dios por el amor y la devoción, y esto es lo que añade diciendo et apti ad divina annuncione. Es decir, 3 características, cualidades del alma contemplativa para Santo Tomás. La primera es esa condición de estar limpios de las afecciones carnales y mundanas. Y claro está, así como los ojos del cuerpo no ven si están sucios, también el alma debe estar limpia y clara. Y ese es el oficio y el efecto de la mortificación, el limpiar el alma. Por eso Santo Tomás, después en la secunda, después de ver todas las virtudes y cuando está tocando los estados de vida, y tiene una cuestión sobre la vida contemplativa, se pregunta: ¿en la vida contemplativa las virtudes teologales son solo de la vida contemplativa o también las morales? Y dice que sí. ¿Por qué? Porque las virtudes morales aplacan la vehemencia de las pasiones y el tumulto de las ocupaciones exteriores. Entonces todo eso, tenemos que estar libres de todo eso para poder contemplar. La segunda condición, que el entendimiento no sea oscurecido por las tinieblas de esas semejanzas, de las cosas que hace la imaginación. Y en la misma cuestión, Santo Tomás, cuando habla del acto de la contemplación, dice que el hombre tiene 2 dificultades, una que tiene muchos objetos y otra que después tiene que discurrir. En cambio los ángeles no, tienen un conocimiento intuitivo.
¿Y cómo se supera esto? Dice, esto se logra reduciendo todas las operaciones del alma a la contemplación de la verdad inteligible. Y pone el ejemplo que no hay error cuando contemplamos los primeros principios, en el caso de los primeros principios. El conocimiento de los primeros principios. Bien, y la tercera cualidad entonces, esta ordenación de la voluntad a Dios por el amor y la devoción. Bien, San Juan de la Cruz quiere que todas las almas sean contemplativas y trató estos tres temas en la subida al Monte Carmelo. De hecho, en el primer libro, está todo con admirable doctrina, ¿no?, acerca de la primera cualidad, es decir, los daños que las pasiones producen en el alma, ¿no?, que cansan, atormentan, oscurecen, ensucian, enflaquecen. Entonces da los medios prácticos y eficaces para mortificarlas. De la segunda cualidad es todo el segundo libro de la subida, ¿no?, la purificación del entendimiento. Y el tercero la tercera cualidad está en el tercer libro a partir del capítulo 16, cuando habla de la purificación de la voluntad por la caridad. Bien, como decía el Padre Francisco de la Madre de Dios, que no trató de suyo de la meditación San Juan de la Cruz en sus escritos, pero sí la practicaba muy bien. Bien, podemos encontrar, por ejemplo, en la subida como una definición de la meditación, y dice en el libro segundo, capítulo 12, la meditación, que es acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras fabricadas e imaginadas por los dichos sentidos, así como imaginar a Cristo crucificado o en la columna o en otro paso, o a Dios grande con grande majestad en su trono, etc. Eso es entonces la meditación para San Juan de la Cruz. Y dice que es necesaria ejercitarse especialmente en los principios o a los principiantes. ¿Para qué? Para ir enamorando y cebando el alma por el sentido, como después diremos, y así les sirven de medios remotos para unirse con Dios, por los cuales ordinariamente han de pasar las almas para llegar al término y estancia del reposo espiritual. Y fíjense, pero ha de ser de manera que pasen por ellos y no estén siempre en ellos. No estén siempre, no quedarse en la meditación. La meditación hay que pasarla. Y de hecho dice que todo este segundo libro de la subida trata de eso, de vaciar la imaginativa, la fantasía, y de probar cómo es imposible que el alma llegue a la unión con Dios hasta que cese su operación en ellas, por cuanto no pueden ser propio medio y próximo para tal unión. Y entonces va a decir que va a dar señales claras, porque así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a Dios, porque no impidan, así también es necesario no dejar la dicha meditación imaginaria antes de tiempo para no volver atrás. Bien, antes de analizar las señales, las tres señales que da, quería leer esto que escribe en el mismo Fray José de Jesús María Quiroga. Dice, así también les enseñaba el santo que se acostumbrasen a dejar el arrimo de lo corporal de Cristo para entrar de la puerta, que es la humanidad, al aposento o paradero, que es la divinidad, en que, como dice Santo Tomás, consiste la principal devoción. Y buscando eso, ¿dónde lo dice Santo Tomás? Está este texto que me parece que muy bueno. Dice, la debilidad de nuestro espíritu, dice Santo Tomás, proviene de que, así como necesitamos de las cosas sensibles nos lleven como de la mano al conocimiento divino, otro tanto nos acontezca en lo referente al amor. Lo mismo que en el conocimiento, en el amor. Entre tales realidades, la humanidad de Cristo es la principal, según se lee en el prefacio de Navidad, para que, conociendo a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Y fíjense cómo termina el Aquinate. Según esto, lo que se refiere a la humanidad de Cristo es, por así decirlo, el guía que nos toma de la mano, excitando más que ningún otro tema nuestra devoción. Y a esto aún concediendo que la devoción consiste principalmente en lo que concierne a la divinidad. Bien, entonces, las tres señales que da el santo las trata en diferentes obras. Vamos a ver nosotros en la subida, pero también en la noche,
en el primer libro del capítulo 8 al 10. Son siempre las tres mismas señales con algún matiz, a veces cambia el orden, pero siempre esencialmente lo mismo. En la noche siempre le va a dar más importancia al predominio de lo divino, a la pasividad. En la llama también lo trata, en esa gran digresión que está en la canción 3, del número 27 al 67, ¿no? Enorme, una digresión que es de los tres ciegos, ¿no? ¿Cuáles son los tres ciegos? Es el maestro espiritual, el demonio y el alma misma. Y bueno, de ahí en toda esa dirección se puede ir sacando estas tres señales, como las va describiendo también el santo. Pero vamos directamente a las que dan en el libro de la subida, en el capítulo 14, en el segundo libro, que dice que va a dar, ¿no?, las señales para que no quede confusa la doctrina, en qué tiempo y sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo meditar. Entonces, tres señales. La primera es ver en sí, examinarse, ver en sí, que ya no puede meditar ni discurrir con la imaginación ni gustar de ello como antes solía. No puede como antes lo hacía. Antes haya sequedad en lo que antes solía fijar el sentido y sacar jugo. Y aclara, antes está dando la señal, no, pero ya empieza a aclarar. Pero en tanto que sacare jugo y pudiere discurrir en la meditación, no la ha de dejar, si no fuere cuando su alma se pusiera en paz y quietud, que se dice en la tercera señal. En la primera, entonces, no puede meditar, no encuentra jugo en lo que antes sí. La segunda, cuando ve, no le da ninguna gana poner la imaginación y el sentido en otras cosas particulares. Y va a explicar, dice, no es que no vaya y venga la imaginación, que ésta aún en mucho recogimiento suele andar suelta, sino que no guste el alma de poner de propósito en otras cosas. Es decir, ninguna gana de poner la imaginación en otra cosa. Bueno, no puedo meditar, sí, bueno, pero puedo pensar en mi trabajo, en mi oficio, en mi familia, en mi apostolado. No, tampoco eso, ninguna gana. Y la tercera y la más cierta, dice San Juan de la Cruz, es que gusta el alma de estarse a solas con atención amorosa a Dios. El alma está deseando, gusta de estar a solas, con atención amorosa, amando a Dios. En la noche eso lo pone en la segunda señal y hace una explicación espectacular de lo que es la sequedad, la distinción entre sequedad y tibieza. Una página espectacular. Bueno, entonces están las tres señales y el santo sigue aclarando y dice, no son buenas si se dan por separado, tienen que estar las tres juntas, porque si no puede ser por otras causas, que no estamos rezando bien. Estas tres señales ha de ver en sí juntas, por lo menos, para el espiritual atreverse seguramente a dejar el estado de meditación y pasar a la contemplación. Y entonces empieza a explicar por qué las tres juntas. Y no basta tener la primera sola sin la segunda, porque podría ser causa de distracciones o de poca diligencia. No puedo meditar. Bueno, puede ser porque esté distraído o por falta de negligencia tuya, no lo preparaste. Entonces tiene que estar la segunda. ¿Por qué? Y porque dice, tampoco tenemos gusto de poner las cosas en la imaginación en otras cosas, ¿no? En cambio, cuando es esta señal, no vamos a tener gusto en eso. Y la tercera, se tiene que dar las tres juntas, porque también dice, puede ser que, bueno, no puedo meditar, tampoco quiero pensar en otra cosa, y no quiero estar así en blanco pensando en nada. Dice, bueno, eso puede ser fruto de la melancolía o de algún otro jugo de humor puesto en el cerebro o en el corazón. Es decir, que tiene que estar esa tercera, que es la más cierta, que es esas ganas de estar a solas, en quietud, en atención amorosa a Dios, con Dios. Y después sigue comentando dificultades que van a encontrar. Por ejemplo, la primera dificultad que pone es esa pensar que está haciendo las cosas mal, que uno va perdiendo, que están perdiendo el tiempo.
Entonces vuelven a querer al meditar discursivo. Y dice, pensando que vuelven atrás y se pierden. Y a la verdad se pierden, dice San Juan de la Cruz. Aunque no como ellos piensan, porque se pierden a los propios sentidos, lo cual es irse ganando en el espíritu que se les va dando. Otra cosa, otra dificultad es que el alma siente que no hace nada, que no se emplea en nada, y esto la hace sufrir. Y entonces pone San Juan de la Cruz ejemplo, como el niño cuando está tomando la leche y se la sacan, o cuando uno ya quitó la corteza y está comiendo la sustancia y le vuelven a hacer que trate de sacar la corteza y ya no la encuentren y no está. Explica también que es brevísima, que a veces son toques nomás, y entonces hay que estar muy atentos por dos cosas. Y pone el santo. Primero porque al inicio es casi imperceptible y cuesta darse cuenta. Y segundo, porque como no está el hábito hecho de la contemplación, entonces no es que yo lo pongo cuando quiero, hay que estar muy atentos. Y dice así, de manera que muchas veces se hallará el alma en esta amorosa, pacífica asistencia sin obrar nada con las potencias. Muchas veces así. Y muchas habrá menester ayudarse blanda y moderadamente del discurso para ponerse en ella. Es decir, estar atentos a la acción de Dios en nosotros. Bien, conclusión o conclusiones prácticas. Todo esto nos han enseñado ya de chicos. Ahora, ¿por qué no tengo buena oración? La respuesta está muy clara y la encontramos al inicio, en el prólogo a la subida. Dice así el doctor místico: es lástima ver muchas almas, a quien Dios da talento y favor para pasar adelante, quedarse en un bajo modo de trato con Dios. Nos quedamos en ese bajo modo de tratar con Dios. Y va a poner las causas, por no querer o no saber, o no las encaminar y enseñar a desasirse de aquellos principios. Es decir, todo está en los propios quereres, los propios entenderes y por los directores espirituales. Son las tres dificultades por las cuales no progresamos en la oración. La principal de todas, pienso que es ese no querer. Dice el santo en la subida: en este camino siempre se ha de caminar para llegar, lo cual es ir siempre quitando quereres, no sustentándolos. Y si no se acaban todos de quitar, no se acaba de llegar. El alma no tiene más que una voluntad, y esa, si se emplea o embaraza en algo, no queda libre, entera, sola y pura, como se requiere para la divina transformación. Y en otro lugar dice: oh, si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abundancia de espíritu por no querer ellos acabar de levantar el apetito de niñerías, y cómo hallarían en este sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas, si ellos no quisiesen gustarlas, mas porque no quieren hacerlo, no le gusta. El gran secreto entonces es eso de unificar nuestros quereres, hacerlos uno, ¿no? Preferir siempre a Dios, quererlo a Él, quererlo muy de veras, ¿no? Santo Tomás, comentando ese de Divinis Nominimus, dice: los efectos de la divina gracia se multiplican, según se multiplican los deseos. Desear mucho, querer. Y es que Dios es exigente. Dios es Dios, nosotros somos sus criaturas, y aunque Él se humilla, se anonada, condesciende con nosotros, la relación con Dios no admite ambigüedades. Dice el santo: no consiente Dios a otra cosa morar consigo en uno. De donde se lee en el libro primero de los Reyes que, metiendo los filisteos el arca del testamento en el templo donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día arrojado en el suelo y hecho pedazos. Y en otro lugar
Así, el que quiere amar otra cosa juntamente con Dios, sin duda es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios lo que sumamente dista de Él. Es que es muy simple. Nadie puede servir a dos señores, porque el amar a uno es abandonar al otro. El que no está conmigo está contra mí. Por tanto, todo amor discorde del de Jesucristo es enemigo suyo. Y pretender querer a Dios con amistad íntima, manteniendo quereres no conformes con la voluntad divina, es pretender servir a dos señores, es decir, un imposible. Hay que entenderlo bien. Apetito, afición, hacimiento, voluntad, querer o amor a sí mismo o a las criaturas, personas, cosas, ocupaciones, pasatiempos, conversaciones, noticias, cualesquiera objeto de los sentidos, dineros, alabanzas, amistades, países, apostolados, libros, comidas, comunidades, idiomas, conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos discordes con el amor puro de Dios, son dos amores espiritualmente incompatibles. La unión espiritual o mística es unión de amor, unión de voluntades, ¿no? La unión del alma con Dios se hace por amor. Es imposible unirnos a Él sin separarnos de esos otros amores no subordinados al divino. Nuestra voluntad tanto irá uniéndose a la divina en cuanto vaya desuniéndose de todos los quereres no conformes con ella. Por consiguiente, el alma que quiera de veras darse a la meditación, a la oración, buscando unirse por amor con Dios en pureza de afecto, tiene que darse igualmente de veras a la negación y mortificación de toda voluntad, afición y gusto que no sea puramente según Dios. Y es que en dos sentidos se tuerce nuestra voluntad, o porque el objeto que queremos es malo, o porque el modo de apetecer el objeto, que puede ser bueno o indiferente, está desordenado. En el primer caso tenemos una voluntad mala, en el segundo una voluntad imperfecta, y en ambos desconforme con la divina. Así, para ir consiguiendo esta voluntad divina, es preciso ir mortificando y extinguiendo todas las otras voluntades y quereres. Esto, y nada más que esto, es ir conformando y uniendo nuestra voluntad a la de Dios. Esto, y nada menos que esto, es ir caminando hacia Dios. Darse a la oración y pretender conseguir la divina transformación del espíritu, sin esta renuncia y purificación de las propias inclinaciones y gustos y aficiones, es una lastimosa ilusión y andar perdiendo el tiempo. Escribía Santa Teresa: toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto, que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la de Dios. Quien más perfectamente tuviere esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. Lo mismo que San Juan de la Cruz. Por eso escribía un autor: conozco gente vieja en la vida religiosa, es decir, me conozco a mí mismo, que después de 26 años de meditación y de oración diaria o casi diaria, me veo lleno de amores y quereres de cosas, unas malas, otras indiferentes, otras hasta buenas, pero todas desordenadas, porque o amo lo que no debo, o no amo lo que debo, o no lo amo como debo. Y tanto como mi amor anda desconcertado con el divino, anda mi alma alejada de la unión a su amado. Quisiera poder decir amado, pero mis otros amores me desmienten, y me veo forzado a retirar esta palabra y contentarme con la de deseado. Y quiera Dios que sean verdaderos siquiera mis deseos o deseitos de ser suyo por amor, por ese santísimo amor de unión cuya falta lloro. Entonces, concluyendo, hay que darse muy de veras a negar y matar en sí todo querer que no sea puramente según Dios.
Y no nos parezca duro ni amargo este aviso, pues si áspera parece su corteza, su corazón es la dulzura misma, y una dulzura celestial e íntima, ante la cual son insípidos todos los sabores terrenos. Así lo aseguran cuantos lo han probado. Así nos lo insiste nuestro querido San Juan de la Cruz. Animémonos pues a pisar de nuevo sus hermosas huellas con nuestras propias plantas, que nunca es tarde, sino siempre sazón para que el Espíritu Santo, que sopla donde, cuando y como quiere, venga a nosotros para hacernos su morada predilecta, inflamándonos de aquella caridad de Dios que es el vínculo de la perfección. Entonces, como dos consejos finales, si se permite, el primero, mucha humildad. Para tener buena oración, mucha humildad. Es la que abre las puertas al Espíritu Santo con sus dones, especialmente en este caso el de sabiduría, ¿no? Que lo toca a Dios como bondad infinita, que lo gusta, experimenta eso de Dios. Es como meterse y ver todo con los ojos de Dios, ver por los ojos de Dios. Y en segundo lugar, la perseverancia. Perseverancia en las sequedades, en las arideces. Parece extraño que, siendo Dios tan cercano a San Juan de la Cruz, que decíamos al inicio, insiste tanto en esta actitud de buscar a Dios, ¿no? Empieza el cántico, ¿a dónde te escondiste? Dios se revela y se entrega, pero no dispensa de esta actitud de buscarlo. Y es más, el santo lo pone en las dos direcciones. Dice, es de saber que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Por tanto, esforcémonos por buscarlo a Dios, por desearlo, ¿no? Que cuanto más quiere dar, más lo hace desear hasta dejarnos vacíos para llenarnos de sus bienes, dice el santo. Entonces, dedicarle el tiempo, busquemos eso que nos dejó escrito nuestro querido fundador, de fondar el alma en Dios, ¿no? Que tiene esos frutos sumamente deseables y cuyos 7 efectos son siempre muy perceptibles. Amor a la cruz, humildad auténtica, amor a las correcciones, paciencia en soportar las injusticias, aceptación de las culpas propias, anhelo de penitencia y sobre todo, claro y nítido discernimiento de espíritus en todas las circunstancias. San Juan de la Cruz ruega por nosotros.